rescatar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañanera se pronuncia sobre el caso de El Mijis, el exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, quien fue declarado muerto por las autoridades luego de un presunto accidente automovilístico en el que termina calcinado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él tiene toda la información sobre el caso de El Mijis, solo que se estaría guardando la información hasta que dé la luz verde la familia. El presidente señala que, insisto, tiene toda la información de lo que pasó, lo que le pasó a El Mijis, pero que la familia fue la que le pidió que no se hable de esto por el momento. Así lo dijo el presidente. Muy buenos días, Omar Niño, de O Noticias de San Luis Potosí. Mi primera pregunta es sobre el caso de Pedro Carrizales, alias El Mijis, que se dio a conocer que murió. Durante todo el proceso de la desaparición ha habido inconsistencias. Incluso ayer que fue sepultado, su padre da a conocer que la camioneta en la que fue encontrado calcinado el exdiputado de San Luis Potosí no era en la que viajaba. La desaparición de Pedro Carrizales, la ficha de búsqueda se da el 31 de enero. El accidente donde supuestamente muere se da el 3 de febrero. Sin embargo, el 2 de febrero, por un audio de WhatsApp, le hace saber a su esposa que fue detenido por policías y que fue confundido pues con gente de la delincuencia. Posteriormente se acaba ahí la comunicación con la familia, aparece muerto Pedro Carrizales, totalmente calcinado. Él y los potosinos que lo conocemos nunca viajaba solo, siempre viajaba acompañado. Él estaba haciendo un trabajo sobre la ruta del migrante, que estaba apoyando a los migrantes. Se dirigía de Coahuila hacia Nuevo León y el accidente fue en el kilómetro 28, me parece, de la carretera Piedras Negras. Hay muchas dudas sobre su muerte. Me gustaría preguntarle qué información tiene usted y si este caso lo puede atraer la Fiscalía General de la República, por la importancia que tenía este político potosino, como todo el mundo lo sabe, salió, era un chico banda y que ganó la diputación por el voto de la gente, no fue plurinominal, y además de que ya había antecedentes de que había sido supuestamente secuestrado en una ocasión y había levantado la voz de que tenía amenazas del crimen organizado. ¿Qué información tiene usted al respecto, presidente? Pues tengo toda la información, pero aquí di a conocer antier que nos pidieron sus familiares que esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar. Y entonces, por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso. Solo… Eso es lo que dice el presidente, que va a esperar la luz verde de la familia. Quien sí se pronunció fue el papá del Mijis, como usted escuchaba en el planteamiento del colega. Dice el papá del Mijis que esa no era la camioneta de Pedro César Carrizales, esa en la que lo encontraron calcinado. Este es el audio con las declaraciones del papá del Mijis, el exdiputado de San Luis Potosí. ¿A usted le convence que haya sido un accidente? ¿Cómo que no? Sí. ¿Por qué no lo convence eso? Pues porque pues él iba en su troca y primero él ya tenía pues ya un mes desaparecido. Y la troca apareció así sana y salva hace como unos 8 días, ahí en Saltillo, Coahuila.
Y ahora dicen que esa que se quemó el 3 de febrero era la de él. Sí, y esa es la que traía él en esas fechas que salió. Entonces la camioneta que publicaron en las redes que está quemada, ¿sí es la de él? No. ¿No es la de él? No. ¿Y entonces por qué publicarían eso, don Pedro? No sé, es donde le digo que hay algo así. No comprendo. Declaraciones son las declaraciones del exdiputado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales El Mijis. Precisamente en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en honor al expandillero, exdiputado y víctima de este accidente, dicen las autoridades, en el que muere calcinado. Que creyó en esta cuarta transformación, desaparecido por 30 días y han notificado su muerte. Y les pido respetuosamente que le otorguemos un minuto de silencio y decirte, querido Mijis, que tu lucha va a continuar con esta transformación y por generar igualdades más equitativas en nuestro país. Es cuanto. Queda autorizado el minuto de silencio, tal y como ha sido solicitado por la diputada Rojo Pimentel. Por favor, pónganse de pie. Quien está al tanto de este caso es nuestra colega Marta Olivia López Medellín, miembro del equipo de En un 2x3 Tamaulipas, medio independiente al que siempre le expresamos nuestra solidaridad. Respetada y estimada Marta Olivia, pues muchas dudas en torno al caso del Mijis y sobre todo, pues ahora que el presidente dice yo tengo toda la información, pero la familia me ha pedido no hablar del caso. Se esperará hasta que la familia dé la luz verde. ¿Tú qué es lo que sabes, Marta Olivia? Te mando un abrazo. Gracias, Vicente. Muy buen día a todas y todos. Pues sí, definitivamente hay motivos para entender por qué la familia no quiere hablar, ¿eh? Estamos hablando de Tamaulipas, donde llevamos más de una semana en ataques entre grupos civiles y grupos civiles armados, y dicen que las policías de Tamaulipas. Entonces, hay motivos porque un día sí y otro también hay tiroteos, y hay enfrentamientos, y hay una zona muy caliente que es de Nuevo Laredo, la ribereña, que son los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, llegando hasta Reynosa. Es decir, no es sencillo hablar en un estado tan inseguro, a pesar de todo lo que se habla de parte del panista Francisco García Cabeza de Vaca, diciendo que es seguro. Entonces, me parece que la posición de la familia es estar primero a resguardo, porque en Tamaulipas sigue siendo muy peligroso vivir e informar, pero simplemente denunciar un crimen como lo que ha pasado con Pedro Carrizales El Mijis. Y hay una serie de puntos que damos a conocer en un 2x3 en nuestras publicaciones y acerca de esta situación. La primera es cómo el 28 de febrero las Fiscalías Generales de Justicia de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí y Tamaulipas se ponen de acuerdo para desinformar. Y bueno, hay una razón ahí, Vicente. El lugar del accidente fue en la kilómetro 30, carretera Nuevo Laredo, Piedras Negras. Es decir, a 30 kilómetros de la zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y es una zona bastante conveniente, por decirlo así, porque el crimen pudo haber sido en Coahuila y lo avientan para Tamaulipas. Pudo haber sido en Tamaulipas y lo avientan para Nuevo León. Es decir, pareciera que estamos hablando como una especie de triángulo de las Bermudas donde de repente nadie sabe nada.
Entonces, ese es uno de los primeros puntos de esta situación. Nos dicen las autoridades, las 4 fiscalías, que más me parece un comunicado para decir que no pasa nada o de que se cierren las investigaciones, de que no es importante, o yo no sé, ve tú a saber cuál es el motivo por el que están muy unidos. El asunto, hacen esto, lo otro, a ver, es una carretera federal, es una carretera bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional. A ver, si fue el 3 de febrero, ¿por qué hasta el 28 y el día 1 no habían notificado de un accidente? Eso es ilógico. Quienes hemos cubierto la fuente policíaca, y me ha tocado en la frontera en Matamoros y en Reynosa, a ver, sabemos perfectamente que cuando hay un accidente, cuando hay un deceso, cuando hay un automóvil calcinado, una camioneta, lo primero que hace es que llegan los peritos, llega tránsito, llega policía federal, municipal, en lo que investigan a quien le toca. No es posible que todas las fiscalías juntas nos hablen de que nadie sabía lo que había pasado ahí. Y fue en el lado de Tamaulipas, ¿dónde está el reporte de la Guardia Nacional que nos diga que eso aconteció ahí? Eso es muy, pero muy extraño. La otra, el registro de las llamadas. De acuerdo a la versión entregada a las familias, todavía de más o menos el 4 hasta el 16 de febrero, había actividad en el celular del Mijis. Entonces, ¿cómo estaba activo el celular si él habría fallecido el 3 de febrero? Y recordemos también otra inconsistencia. El 4 de febrero, la Fiscalía de Nuevo León dijo que que el celular tuvo actividad en Nuevo Laredo. Él se había dirigido a Nuevo Laredo y al parecer ahí vería a personas que lo habían citado para echar a andar su proyecto migrante. Y ahí vamos a la otra cuestión. ¿De qué estamos hablando de migrantes? Estamos hablando de un negocio transnacional, de un negocio con las vidas humanas de la gente que viene de todas partes del mundo, sobre todo Centroamérica, que pasa este corredor fatídico Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, Vicente, las autoridades tienen mucho que informar acerca de esto. Si se juntan como hermanitos y firman un comunicado, perdón, a mí y a la mayoría de los ciudadanos nos deja mucho más dudas que certezas. Por ejemplo, también te quiero decir, el 22 de febrero el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, que no se distingue por ser transparente, él, así como en una bola de cristal, él telepateó y dijo, el Mijis no ha sido secuestrado porque no ha pedido rescate. Entonces, ahí cómo supo qué pasó, es decir, todo embona o todo nos va a decir que no tiene, que la versión oficial que nos están dando a estas 4 fiscalías, pues no convence a nadie, ¿eh? Así es, de hecho, generosamente han compartido ustedes en un 2x3 Tamaulipas uno de los últimos videos sobre las manifestaciones del Mijis. Creo que lo tenemos, Cecilia, ¿no? A ver si lo podemos compartir con la audiencia. Suéltelo, por favor. Es nuestro tiempo. Eres un super twister, ¿no? Pues mire, la verdad a mí me quisieron perjudicar, me secuestraron, me hicieron muchas cosas, golpearon a mi hermano, se lo llevaron, y cuando se dan cuenta que ganamos siguieron los ataques, pero en vez de perjudicarme me beneficiaron porque hicieron visible una lucha que llevo de mucho tiempo, y al final de cuentas me hicieron el diputado famoso del mundo. Claro. ¿Cuál es el sello que quiere dejar el Mijis en los congresos, en su carrera política? Más que nada quiero dignificar la política, quiero dignificar el Congreso, dignificar mi sector que represento un poco, que vean que también hay gente que puede hacer un cambio, ¿no? Y que no nomás yo, mi hija, sino que así como hay muchas personas que quieren salir adelante, quieren tener una segunda oportunidad y a veces no se les brinda. Yo, gracias a Dios, más de 15 años encontré la paz que yo buscaba en el suicidio, ayudando a jóvenes, he ayudado a
más de 14,000 chavos en situación de calle. Tenemos presencia en más de 15 estados. Vamos a apoyar preparatorias, prácticas de inserción escolar, drogadicción y pandillerismo. Y eso no terminaría todos los días. Me va bien en mi trabajo, que me lo puedo pedir a la vida. No, y el de contratista, no creo que del Congreso. Porque ahí en el Congreso sí me está yendo duro, pues un día hablan bien y otro día, un día hablan mal de mí y otro día también. Pero pues no me importa, pues, vamos a seguir trabajando por la sociedad, por el pueblo. Gracias. La entrevista que le realiza en ese entonces Marta Olivia a El Mijis, y le decía, también tenemos un video de las últimas manifestaciones de Pedro César Carrizales antes de este fatídico viaje que realiza. Bueno, pues ahí están las imágenes. Mi querida Marta Olivia, ¿con qué cerramos el reporte desde Tamaulipas? Por cierto, antes de que te vayas también me tienes que dar tu opinión en otro tema de cómo ha destapado Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al todavía gobernador del PAN de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con todo el descaro y con todo lo que incluye mencionar a Francisco García Cabeza de Vaca. Pero primero cerremos con el tema del Mijis. Sí, Vicente, estamos primero en el tema del Mijis. Hay que saber que hay una protección a no sabemos quiénes de parte de estos gobiernos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. Me parece que son más las cuestiones que no quieren que nos enteremos que las que son en realidad. Me parece que eso es grave. También es grave las filtraciones que hicieron desde la Fiscalía General de Justicia en su caso. Estamos hablando desde el 25, 26 de febrero, donde filtraron a un medio de circulación nacional, donde decían, ya daban por hecho, Vicente, que él había muerto en un accidente automovilístico y que ya solamente faltaba dar el comunicado oficial. Entonces, me parece que tienen mucho más información la que nos dicen. Y bueno, estamos en tiempo electoral, eso es importante para destacar y para cerrarse y para taparse con la misma cobija de la opacidad de estos 4 gobiernos, de estas 4 fiscalías, y que no olvidemos que Irving Barrios Mújica, el fiscal de Tamaulipas, fue un alumno destacado de García Luna y se vio involucrado en el caso de Michoacanazo. Es decir, el señor tiene experiencia en montajes. No perdamos de vista esta parte. Respecto, y bueno, con esto quiero cerrar el tema, respecto a las elecciones presidenciales, pues quiero decirte que pues muy lamentable que un personaje tan cuestionado como Francisco N. sea considerado. Bueno, eso nos habla del nivel de altura de la oposición en México. Es decir, un personaje que se dobla, se vende, que hace que la inseguridad y el crimen organizado manden en Tamaulipas, un personaje que se enriquece a costilla de los ciudadanos, que vende y expropia playas tamaulipecas para su beneficio y con ayuda de prestanombres. Pues bueno, ese es el nivel del Partido Acción Nacional. Me parece que es lo más acertado. Son totalmente congruentes con lo que ellos son: tranza, trampa, robo, extorsión y tráfico de influencias. Familia, porque toda la familia está en el ajo, la mamá, el hermano. Es decir, a mí me parece que es un excelente ejemplo de lo que es el Partido Acción Nacional actualmente, Vicente.
Querida Marta Olivia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en un 2x3 Tamaulipas, para que te sigan también en redes sociales y quedemos al pendiente, porque hay muchas cosas que hay que informar sin censura desde Tamaulipas, si nos permite seguirte molestando? Totalmente dispuesta, gracias Vicente, sobre todo por visibilizar este tipo de situaciones que de otra manera quedarían olvidadas en todo este cúmulo informativo a nivel nacional. No debemos olvidar la causa de la defensa de los derechos humanos, de los atentados contra activistas sociales, contra periodistas y demás. Gracias, primero por eso. Y lo otro, hacemos periodismo independiente, transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9:30 por nuestros canales de YouTube y Facebook. Nos encuentran como un 2x3 Tamaulipas. En Twitter se encuentra como Maroli MX. Gracias, Vicente. Muy buen día. Te mando un abrazo, Marta Olivia. Muchas gracias, Marta Olivia, en un 2x3 Tamaulipas, hablando con nosotros sin censura. Grábeme, don David. Así como le voy a mostrar, los mexicanos que llegaron desde Rumania en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, los que fueron desplazados de Ucrania, precisamente luego de la invasión rusa, así festejaron su llegada a territorio nacional. Cuando se les informa que ya están en México, esta es la expresión de los mexicanos y mexicanas que ya están en tierra azteca. Por tal motivo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la tripulación de vuelo les da lo más cordial bienvenida a territorio mexicano. Que tengan una excelente noche. Qué emocionante, ¿no? Para uno, imagínense, para ellos. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, precisamente comparte el momento en el que llegan los mexicanos provenientes de Rumania. Esos mexicanos que salieron expulsados por la invasión rusa a Ucrania, estuvieron en Rumania. De ahí son recogidos por el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Le decía, llegaron muy temprano hoy a territorio nacional. El arribo. Como ustedes saben, hubo escala en Irlanda y en Canadá, así que fue un viaje largo. Pero estamos, la verdad, muy contentos de que hayan llegado con bien a México. Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto. El canciller Marcelo Ebrard compartiendo pues la bienvenida a los paisanos y paisanas, y habrá segundo vuelo y tercer vuelo y los que se necesiten. Se ha anunciado para evacuar de la zona de conflicto a precisamente los mexicanos y mexicanas que así lo requieran. Me dicen que ya está listo para hablar sin censura el profesor de Relaciones Internacionales, tu profe de RI, el doctor Jesús López Almejo, quien debo de decir está teniendo un éxito nunca antes visto en la historia de su canal de YouTube, tu profe de RI, y lo celebramos desde esta trinchera libre como el viento, porque eso quiere decir que la gente está interesada en el conflicto, porque está involucrada Rusia, porque está involucrada Ucrania, porque está involucrada la OTAN, porque está involucrado Estados Unidos, porque se habla de censura a medios rusos, porque ya hay legisladores mexicanos que llevan una carta al Senado pidiendo que México envíe armamento a Ucrania, porque vemos a legisladores estadounidenses criticando
al presidente Andrés Manuel López Obrador por no anunciar sanciones a Rusia por la invasión, en fin, porque hay mucho en juego y porque usted se merece información honesta. Es la que está precisamente dándoles en su canal de tu profe de RI, el doctor Jesús López Almejo, y el análisis puntual que no debe faltar. Felicidades, profe, porque veo que la audiencia va en aumento y no es para menos. En este momento la gente necesita información sin máscaras, información transparente. Te mando un abrazo, profe. ¿Qué tal, querido Vicente? Muchísimas gracias por esta inmerecida introducción y también gracias por el respaldo que desde los inicios nos has estado brindando, porque como bien lo dices, nos hemos dado cuenta de estos cambios en donde prácticamente hay que quitarse las máscaras y nos hemos estado dando cuenta los secuestrados que estábamos por las grandes corporaciones televisivas que a su vez, Vicente, son grupos de interés vinculados a otros empresarios de otros giros. En Estados Unidos, por ejemplo, está comprobadísimo que The Washington Post y The New York Times están vinculados también a la industria del armamento, a Amazon, bueno, a un sinfín de empresas que lucran con el tema de la guerra o por lo menos con el tema de la especulación, y que por eso vemos desde esos medios de comunicación a supuestos periodistas que trabajan además para consejos de seguridad nacional. Vemos a supuestos periodistas haciendo apología de la guerra o por lo menos apología de la especulación para ganar mientras tanto en las bolsas de valores, en las industrias que se dedican a vender armas, pero también que se dedican a vender insumos de guerra como uniformes, como alguna cantidad importante de insumos de otra índole, que finalmente no nos queda a los ciudadanos de a pie más que abrazarnos y aprovechar los espacios que nos deja el capitalismo para de ciudadano de a pie, Vicente, hacer esta alianza de decirnos la verdad y de darnos herramientas de análisis que nos brinden la oportunidad de discernir con argumentos acerca de estos conflictos que pareciera que están tan lejos de nosotros, pero que vemos que nos aplican las mismas estrategias, querido amigo. Querido profe, ¿en dónde estamos parados? Se ha informado de un cese al fuego por razones humanitarias, pero pareciera que la guerra no se detiene mediáticamente, la guerra de narrativas, y creo que es hasta desgastante precisamente esta guerra al otro lado del mundo. ¿En dónde estamos parados? Danos un norte de hacia dónde se va o dónde estamos parados en esta situación. Mira, en el plano geopolítico, y voy a bajar de niveles hasta el plano de la vida cotidiana, pero si me permites, en el plano geopolítico estamos en el punto en donde Estados Unidos quería tener al mundo. Hay un autor que se llama Graham Allison. Graham Allison es el creador de los modelos de política exterior en países occidentales. Todo el mundo lo toma como referencia en las diferentes facultades de las universidades, sobre todo de ciencia política y de relaciones internacionales. Bueno, Graham Allison en el año 2013 escribió un artículo en un periódico y después ese artículo se convirtió en libro para el año 2017 y hablaba de la guerra del Peloponeso, en donde Tucídides advierte de la trampa, y la trampa de Tucídides, esto es bien importante que la gente tome nota, que lo revisen más a fondo posteriormente, porque este teórico Graham Allison, cuando habla de la trampa de Tucídides, hablaba de cómo una potencia que va medio en decadencia se siente amenazada cuando emergen otros posibles competidores y se encuentran en camino de colusión a una guerra. En este caso, el que está en la cima, si se está sintiendo debilitado o se está sintiendo retado y ve que hay posibilidades de que el orden cambie, y si el orden cambia, el orden institucional, el orden militar, el orden financiero, el orden comercial cambia, entonces mueve sus tentáculos para evitar que los posibles competidores lleguen a la cima y por lo menos le disputen el liderazgo del mundo. Yo lo he dicho en diferentes medios de comunicación, considero que en el plano comercial y económico Rusia no es competencia todavía para Estados Unidos, pero sí lo es en el plano militar. En el plano militar difícilmente encuentras en el mundo un país con la capacidad bélica y la capacidad de destrucción de Rusia. Me parece que ni siquiera Estados Unidos en un duelo tendría oportunidad de derrotar a Rusia. Lo digo con mucha responsabilidad.
en el plano comercial, Estados Unidos ve en su principal enemigo justamente a China. De hecho, Graham Allison, cuando habla de la trampa de Tucídides, decía que con quien estaban en riesgo de colusión, es decir, que ya iban hacia allá apuntando las fuerzas, era con China, y por eso veíamos el cerco que Estados Unidos le tendía a China con la trampa de Taiwán, en donde, por cierto, vimos ayer, 3 de marzo, a Mike Pompeo, ya muy apersonado, como con 90 libras de menos, un hombre ya muy delgado, que tiene otra apariencia física a la que traía cuando era secretario de Estado, del Departamento de Estado, y andaba en Taiwán, fue condecorado y decía que ya Estados Unidos debería de una vez por todas reconocer a Taiwán, es decir, que como funcionario sostuvo que China era un estado genocida porque estaba asesinando a la población de uigur de Xinjiang y que tenía que reconocer de una vez por todas como un estado libre e independiente y soberano a Taiwán. Digo, no lo hicieron cuando él estuvo en funciones en la administración de Trump, pero lo que te quiero dar a entender, pues, es que la trampa de Tucídides nos advierte, pues, que una potencia es capaz de movilizar todos sus tentáculos para minimizar, para disminuir, para desgastar a los posibles candidatos a sucederlo. En este orden tripartito, en el plano militar, Rusia es el que lo desafía, en el plano comercial, China es quien lo desafía, y vimos que en 2018 Trump le declaró una guerra comercial abierta con todo y sin reservas a China. China le devolvió el efecto espejo, y entonces Donald Trump resintió en la economía estadounidense, digamos, la respuesta china. Después por eso especulaba que el COVID era el virus chino y que era una manera para haberlo cercado y mermado. Y de hecho, Vicente, si te fijas, en algunos estados en donde en 2016, en el Roosevelt, en el Snowball, Estados Unidos ganó Donald Trump, pues ya para 2020, pues ahí en esos mismos estados perdió porque se resintió mucho la guerra comercial contra China. En el caso de Rusia, pues ya vimos, Estados Unidos se ha dedicado a mermar las relaciones, la consolidación de las relaciones comerciales y la cooperación en materia de seguridad con Rusia. Ya no permitieron que los europeos, que están bastante subordinados a Estados Unidos, vean en Rusia un aliado potencial que les estaba brindando seguridad energética, y frustró el Nord Stream 2, y además también frustró el acercamiento comercial en otros ámbitos de la canasta básica. Por eso vemos, querido Vicente, que tienes el petróleo disparado. Por ejemplo, el petróleo Brent está entre 108 y 113 dólares por barril el costo. El petróleo, el West Texas Intermediate, está en 103, 104, pero está rompiendo récords hacia arriba. Dicen que menos mal que los panistas, la derecha mexicana, no son apostadores, porque cada que apuestan algo le pierden, porque se dejan llevar más por la ideología que por el cálculo racional bien documentado. Y estos que decían que se apostara por las energías verdes, pues ahora que Rusia le cierre la llave al gas con Europa, que también es algo que Estados Unidos buscaba, mermar para siempre esa relación, para acercar a sus aliados Qatar, a sus aliados Australia y ellos mismos como proveedores principales del gas en el mercado europeo, pues lo van a resentir mucho los europeos, porque ahora se les va a empezar a disparar hasta 6 o 7 veces más el gas. Y esto de por sí, querido Vicente, que le va a dar muchas ganancias económicas a Estados Unidos con el menor riesgo posible, porque si se desata una guerra se desataría en el continente europeo, con el menor riesgo, porque pues Estados Unidos finalmente hay un océano que lo separa de ese escenario bélico, y se va a dedicar a hacer un poco lo que hacía en la Segunda Guerra Mundial, a desgastar al otro significativo, a vender insumos de guerra, a especular con el comercio de las armas, y por otro lado también a proveer la materia prima que a Europa le va a dejar de llegar de Rusia. Mira, Rusia es la potencia mundial de trigo, la quinta parte del trigo que se produce en el mundo se produce en Rusia, y Europa se beneficiaba bastante de eso. Entonces, ahora que Europa mismo se están comportando de manera muy xenófoba con los rusos, que de verdad me parece que incluso corren el riesgo de caer en lo otro, es decir, en una actitud medio genocida, en el sentido de que tú no puedes mermar psicológicamente ni dañar psicológicamente a una población en razón de su nacionalidad o de su ideología o de su religión o de su idioma. Y en este caso están suspendiendo, por ejemplo, en Italia las pláticas de Dostoyevsky, está la Federación Internacional de Felinos suspendiendo a los criadores de gatos rusos, están también expulsando los de la FIFA, expulsando los del COI, cerraron ya Russia Today y Sputnik News. Es decir,
también la embestida es brutal en contra de la población civil. Y dime, querido Vicente, nosotros los civiles no necesariamente, y más en un estado como el Rusia, donde el gobierno es fuerte, los civiles casi no tienen injerencia en las decisiones del Estado como para que se desquiten a la mala con los civiles. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el estado de cosas, el estado de cosas es que en el contexto de la trampa de Tucídides, que ya advertía Graham Allison desde el 2017, y que después Stephen Cohen, este historiador experto en historia moderna de Rusia, decía, nosotros cercamos a Rusia. Si cercamos a Rusia, así como cercas a un oso, Rusia va a responder con la fuerza militar, porque Putin, una vez que toma una decisión militar, jamás se echa para atrás. Nosotros, en lugar de darle salidas diplomáticas, le cerramos todas las salidas diplomáticas, y eso permitió y facilitó que los europeos puedan justificar su xenofobia y su rusofobia, porque también recordemos que desde los tiempos del COVID-19, pues por criterios políticos, cerraron el paso a la vacuna Sputnik, no había un argumento científico, y entonces vino una provocación tras otra. De hecho, tú recordarás, querido Vicente, que en el año 2021, que correspondían a los Juegos Olímpicos del año 2020, a la Federación de Atletismo rusa la penalizaron también argumentando que los rusos se dopaban, y entonces el Comité Olímpico Ruso, pues prácticamente desapareció, y la gente, los rusos que participaban, porque ya habían hecho su proceso de preparación durante 4 años o 5, tenían que competir a nombre del Comité Olímpico Internacional. Entonces, la gente piensa que nada más empezó ahorita, la gente piensa que es nada más Ucrania, cuando no tienes un conocimiento geopolítico y cuando no llevas una cronología, una relación de hechos cronológicamente bien establecidos, piensa uno que es del momento, pero es que la verdad vienen cercando y vienen presionando a Rusia desde hace unos años, hasta que prácticamente al quitarle todas las salidas diplomáticas en todos los ámbitos, en el financiero, en el comercial, en el político, en el diplomático, pues terminaron por generar esta reacción que estamos viendo, Vicente. Profe, he seguido lo que escribes en redes sociales, lo sabes, porque te respeto, y me llamaron la atención algunos tweets. Dices, leer a Dolia Esteves, a León Krause, a Jorge Ramos, a Leo Zuckerman, a Alejandra Aguayo, a Sabina Berman, a Adela Micha, a Ariel Moutsatsos y demás fauna propagandista hablando de la propaganda rusa y de que está bien que censuren a Russia Today, RT, y a Sputnik, los presenta como son. También le haces una crítica importante a Pepe Cárdenas, el gran periodista de Radio Fórmula, y dices, qué valor para decir tanta estupidez en tan pocos segundos. Se burlan de la inteligencia de las audiencias, pero la gente ya despertó y no se creen estos cuentos falaces. El cinismo es atrevido. También has hecho una crítica de los 3 chiflados, los 3 senadores del Grupo Plural, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza y Germán Martínez. Dices, vaya tercia de hipócritas y ridículos, ya ni dignidad ni tantita pena, lo suyo es la necrofilia. ¿Cómo ves el papel que está jugando México y a donde parecería que quieren también llevar legisladores, incluyendo a Bob Menéndez desde Estados Unidos, criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación, que creo que ha cumplido con mantenerse al margen y no tomar partido, a pesar de que haya votado por condenar la invasión de Rusia? No puede ser de otra manera, dice el presidente, dice el propio embajador ante la ONU, por las invasiones que hemos sufrido, pero sin imponer sanciones al gobierno ruso. Dame tu opinión, profe. Mira, Vicente, con esto que dices con respecto a Bob Menéndez, ahorita regreso a lo otro, pero esta pregunta que se le hicieron a Bob Menéndez se la hizo de forma deliberada en aras de buscar una reacción adversa a López Obrador y adversa al gobierno mexicano. Se la hizo Lila Abed. Lila Abed es una estrellita en ascenso formada en Washington, que le dan mucho juego en el Financiero, en el Reforma, en el Heraldo, la traen de Chile de todos los moles, López Dóriga y algunos otros. Ahora la contrataron también una cadena derechista de ahí de Washington, de Noticias en Español, porque quiso también emprender un proyecto en YouTube y prácticamente no tenía audiencias, creo que no pasa ni de 1,000 suscriptores, pero ella abiertamente fue y le hizo la pregunta, pero casi, más que con interés periodístico. Ya sabes,
cargada de ideología y buscando una respuesta adversa de Bob Menéndez, que finalmente la encontró, ¿no? Lo cual pues por una parte podría decirte que nos tenga sin cuidado, pero por otra parte no, porque sabemos que lo que se mueve en Washington, todo se va anotando en una lista, y ese es el pensamiento de derecha, ir anotando en una lista quienes estuvieron abiertamente a favor de una postura radical de Estados Unidos y quienes tuvieron este margen de autonomía. Yo he sido muy crítico de las decisiones que tomó México, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, porque más allá de la convicción que se tenga o no, si no atendemos a las razones, si no atendemos a las causas estructurales que generan algo, no justificamos la guerra apesta. Es dolorosísimo ver gente llorando por todos lados, pero hay que entender las causas estructurales para no ser tontos útiles y no terminar justificando aquello con lo que no nos identificamos, porque quienes condenamos la guerra, si no entendemos de dónde vino la causa, entonces terminamos apoyando lo que justamente el consorcio, el complejo militar y todo su aparato propagandista quieren que justifiquemos, que es ellos siendo los buenos, los mismos que se quedan callados con los bombardeos a Yemen, que son de verdad crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que son bombardeos genocidas, y la gente que quiera saber la diferencia entre genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, que se eche que lo busquen en internet, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al artículo 6, en el artículo 6, en el artículo 7 y en el artículo 8, te dice que es un genocidio, que es un crimen de guerra, que es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen en contra de la humanidad, y todos esos argumentos los vas a encontrar, o todos esos artículos y sus respectivos incisos, los vas a encontrar en lo que está sucediendo en Yemen, en lo que sucede en Palestina. Vicente, por Dios santo, estamos en marzo del año 2022 y estos cabrones no se indignan con la prisión que Israel le ha construido a los palestinos de la Franja de Gaza. 2 millones de seres humanos bombardeados cada 2 años, utilizan fósforo blanco en sus incursiones, los militares israelíes, les hacen la vida miserable a los palestinos, pero si quieren les dejan pasar comida y si no quieren no, si quieren les dejan pasar medicamentos y si no quieren no. ¿Cuándo has visto que la UEFA, la FIFA, el COI expulse a Israel con la ferocidad que están actuando en contra de Rusia? O sea, no se trata de tomar partido por un bando o por otro, se trata de tener partido por la verdad, por la honestidad intelectual y por la coherencia, y metodológicamente los seres humanos tenemos que medir con la misma vara. Por eso hasta hay un pasaje bíblico que dice, con la vara que midas serás medido, y en ese sentido, lo que nos indigna en un lado nos tendría que enojar en todos lados de la misma manera, porque tiene sus similitudes. Y por otro lado, vemos a los palestinos de la Cisjordania, de la West Bank, como en la misma puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén, el otro día le quebraron la quijada a una niña de 12 años, los militares israelíes. A un niño con síndrome de Down lo agarraron a cachetadas y se lo metieron a una patrulla. Por Dios santo, a un niño con síndrome de Down, a una niña de 12 años la agarraron a cachetadas. Tienen a por lo menos 2,000 niños menores de 15 años en prisiones. O sea, ¿y eso a quién le indigna? Más allá de este medio y de tu servidor y de algunos otros académicos que luego muchos son bien cobardes porque por represalias, por evitar campañas de calumnias en su contra o porque no les cierran sus espacios, no se atreven a decir esto, pero esos que ahorita se indignan por el tema de Ucrania, no se indignan, por ejemplo, con lo que hacen los marroquíes en el Sahara Occidental, no se indignan, por ejemplo, con lo que pues hemos venido viendo, por ejemplo, en Tayikistán, el intento de golpe de Estado, no se indignaron en los Balcanes, no se indignaron con Afganistán, y bueno, idiotas, periodistas, gringos de NBC News, de diferentes medios, diciendo que les dolía tanto ver a los refugiados ucranianos porque tenían sus ojos azules y su piel blanca llorando, y porque además eran de la civilización cristiana, porque no eran como los de Afganistán y no eran como los de Irak, que están acostumbrados a los conflictos. Nada más al cabrón ese le faltó decir que esos conflictos se los llevaron los estadounidenses a sus casas, a Afganistán y a Irak, y que buena parte de la violencia que hay en estos países y del tejido social roto es por la maquinaria de guerra que justamente está operando en este momento. Entonces, ni somos prorrusos, ni somos pro nadie, somos pro paz y somos pro humanidad y somos pro coherencia, y no queremos ser tontos útiles de las campañas de propaganda que nos lleven a legitimar los mismos patroncitos de conducta
que terminan en belicismo brutal que vuelve a reactivar la economía a través de reactivar y de aceitar la maquinaria de guerra, Vicente. Ese es todo el meollo del asunto. Y el papel de México en este sentido de decir no a las armas, obviamente, no a hacerles el caldo gordo a esos que piden armamento desde nuestro país, no a las sanciones. En ese sentido, ¿tú ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando las mejores decisiones? A mí me parece que se equivocaron en haber votado, en no haberse abstenido. Es decir, por lo menos pudieron haberse abstenido. Y me parece que ya que tuvieron esta crítica de la invasión, entonces también hubieran manifestado en esa misma crítica que estaban preocupados por el auge. Si no querían mencionar a Ucrania, por lo menos tendrían que haber dicho: estamos preocupados por el auge del neonazismo y del fascismo, porque aquí en Sin Censura hemos hablado fuerte y hemos hablado claro, Vicente, y hemos denunciado cómo Estados Unidos en 2020 y en 2021 se opuso abiertamente junto con Ucrania a condenar la glorificación del racismo y del fascismo en todas sus formas y del neonazismo. ¿Por qué será? Es decir, para empezar, ¿por qué Estados Unidos y Ucrania votan en contra de condenar el nazismo si se supone que lucharon contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Europa? Y cuando me refiero a Europa, me refiero a los jugadores de primer orden de Europa, me refiero a Francia, me refiero a Alemania, me refiero a Gran Bretaña, al mismísimo España, que es medio de segundo orden, pero también juega en Europa occidental. Incluso Canadá y Australia se abstuvieron, Vicente, se abstuvieron, y se supone que son los más interesados en no permitir el surgimiento de un nuevo Hitler, pero se quedan callados cuando en Ucrania grupos neonazis como el Batallón Azov y algunos otros hacen apología y ponen banderas en centros comerciales y en diferentes lugares que son muy visibles, de personas como Stephen Bandera, que fue un colaboracionista nazi y que lo están, digamos, trayendo a colación. Imagínate que en México nos pusiéramos a hacer apología del nacionalsocialismo, la que se nos armaba una grande. Pero, ¿por qué está permitido en otros lugares? Entonces, mi crítica al gobierno mexicano, y mira que yo abiertamente en muchas ocasiones no he tenido tapujos para decir que soy obradorista, pero pues también soy un ser crítico y trato de ser coherente. Y en este sentido yo no estoy de acuerdo, no voy con la resolución del gobierno mexicano porque, ok, ya condenaste la invasión, está bien, somos pro paz, está bien, no intervención de los pueblos, fantástico, pero también está la otra parte y es un principio también de política exterior, fracción 10, artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que México se obliga a la promoción de los derechos humanos y a la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es su obligación de México, también es un principio de política exterior, no solamente el de la no intervención o el de la igualdad jurídica de los estados o el de la autodeterminación de los pueblos. También la lucha por la paz y la seguridad internacional es el principio número 7. Y en esa lucha por la paz y la seguridad internacionales está el no potenciar o el no omitir crítica en contra de grupos que ponen justamente en riesgo los derechos humanos y la paz y la seguridad internacionales, como la emergencia de grupos fascistas. Entonces, ok, ya le hiciste la crítica a la invasión, perfecto. Pues también critica lo otro, critica el fascismo y la emergencia, o por lo menos muestra preocupación para que entonces todas las partes, de manera justa, se sienten, pero sí me explico, que no solamente te cargues de un lado porque te conviertes en tonto útil. Por eso después me gustó lo que dijo ya después el presidente en la mañanera y lo que terminó diciendo hoy, ¿no? Que México no va a mandar armas a ningún lado porque es pacifista, en abierta petición a los 3 chiflados, a los 3 tontos útiles, oportunistas, descarados, como Germán Martínez, como el oportunista Emilio Álvarez y Casa, o como el nefasto Madero, que si su abuelo viviera se volvería a morir de la pura vergüenza de tener un nieto como este. Y bueno, y lo digo con toda responsabilidad, no lo digo con el hígado, lo digo con la cabeza bien pensado. Entonces, me gusta que el presidente tome estos márgenes de autonomía. Critico que se haya votado en lugar de abstenerse, porque si es no intervención, es no intervención, así con la postura clara que tuvo en el caso de Venezuela. Pero además, considerando que Rusia ha sido un buen socio de México cuando ha tocado en crisis como por ejemplo el COVID, que te facilitaron 29 millones de dosis y que Marcelo Ebrard hasta hizo una gira a Moscú, y de pronto hoy le das completamente la espalda, o sea, sin atender todas las provocaciones de la OTAN, sin atender toda la rusofobia que hay. México no se ha solidarizado, por ejemplo, con el tema de la censura a los periodistas en Europa.
lo ha dicho, lo ha balbuceado. Bueno, en México no se va a censurar a nadie, en México no se va a sancionar a nadie. Bueno, está bien, muestras un margen ahí de pragmatismo, pero bueno, yo digo que hay que ser coherentes, y ser coherentes como fue el México de los años 60 en su postura frente al embargo, frente a Cuba. Te habla de tener de alguna manera esta visión de mediano y largo plazo de que es necesario mantener tus espacios de autonomía, porque de lo contrario te conviertes en un tonto útil de los aparatos de propaganda del vecino del norte, Vicente. Así es, pues no sé más que si tú dices una última reflexión para cerrar, profe, esta oportunidad que tenemos de escuchar tus análisis y tus comentarios sobre este conflicto al otro lado del mundo, pero que es tan cercano como lo que ya hemos expuesto. Pues gracias, querido Vicente. Mira, nada más comentar esto, no a manera de presunción ni mucho menos, pero ayer por la noche, después de que terminé mi transmisión, en donde, como bien dijiste al introducirme, por primera vez en la historia del canal de Tu Profe DRI, tuvimos 7,100 personas, espectadores, viendo la transmisión en tiempo real, en una discusión que tuvimos con el buen Roberto de la Madrid y otro profesor de economía que invitamos. Terminando, le di retweet a un mensaje de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, que fue vicepresidente del gobierno español, que es un académico que también es un tipo muy crítico de izquierdas, impulsor del partido Podemos, que también fue un parteaguas en la política española, que rompió con el bipartidismo del Partido Socialista y del PP, el Partido Popular, el partido de la guerra, ¿no? Entonces me empezó a seguir en Twitter y ya por ahí intercambiamos un par de mensajes y me dio mucho gusto porque parece que hay voces que desde diferentes trincheras, como Sin Censura, este cuate que pudo escalar todavía mucho más alto que nosotros, pero que también se mueve bien en estos campos, que está tratando de despertar las conciencias. Este señor, Pablo Iglesias, ha dado difusión a José Enrique de Ayala, a las reflexiones de José Enrique de Ayala. Y si tú me preguntas quién es José Enrique de Ayala, es un general que fue segundo jefe de la división multinacional del Centro Sur en Irak allá por el año 2004, y también fue jefe del Estado Mayor del Cuerpo del Ejército Europeo. O sea, es un militar condecoradísimo que tiene muchísima experiencia en campo de guerra, en campo de batalla. Y este señor decía en una entrevista en un medio que se llama RTVE que a huevo querían hacer lo que dijera, que sí estaba bien que los europeos ayudaran a Ucrania con dinero y con armas. Él les decía, oye, pues lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de armas estamos enviando a Rusia. Y lo segundo que tenemos que preguntar si esas armas, en la cantidad y en la calidad, van a ayudar a cambiar el sentido de la guerra, si van a hacerla más simétrica. Entonces, lo que está pasando ahorita es que están incendiando como cuando quieres apagar una fogata, pero le echas unos poquitos chorritos de agua, y tú sabes que el oxígeno hace que la fogata se haga más grande. Entonces, en lugar de estar mandando armas para estar alimentando el fuego, y si vas a tener 20,000 muertos en 15 días, porque no estás cambiando el orden de fuerzas y no va a servir para detener a Rusia, y lo otro es, si aumentamos el nivel de armas que estemos mandando, Rusia seguramente también va a aumentar su nivel de artillería, porque si Rusia quisiera eliminar a los ucranianos, ya lo hubiera hecho, y lo hubiera hecho desde la defensa aérea. O sea, no tendría necesidad de hacer nada más, pero está siendo selectivo con los ataques, se está yendo en contra de infraestructura militar. Entonces, este general que tiene experiencia como jefe de división multinacional del Centro Sur de Irak en 2004 y que fue jefe del Estado Mayor del Cuerpo del Ejército Europeo, dice, lo que se tiene que hacer ya para evitar muertos y para evitar más derramamiento de sangre de manera inútil es que se sienten a negociar con Rusia y que le den salidas diplomáticas, porque de lo contrario, agrediéndolos con la expulsión del sistema de pago, del SWIFT, la agresión a su comunidad civil en el exterior, la rusofobia que ya se está traduciendo incluso en cambios a las legislaturas en lugares como Lituania, que aprobaron que vayan mercenarios de Lituania a pelear en Ucrania, o que vayan, o que en la República Checa ni siquiera puedas por lo menos dudar de lo que te dicen que está bien, porque te pueden meter a la cárcel. Entonces dice, no se le está dando ninguna salida, y lo que se está haciendo es seguir atizando el fuego, y vamos a ser cobeligerantes
y esto puede llevarnos al punto de no retorno, y entonces sí, no va a haber control sobre las cosas. Lo mejor es la salida diplomática, pero en la salida diplomática es pedir, pero también conceder, es decir, también ir cediendo, no imponer y esperar que el otro ceda a las imposiciones cuando no estás en la capacidad ni militar, ni económica, ni logística de imponer nada, querido Vicente. Esa sería, pues, la reflexión, porque luego nos dicen, oye, ¿y tú eres militar? No. ¿Eres estratega? No. Pero leo militares, leo pensamiento estratégico y leo y sé de teorías de la acción comunicativa, y le he dado seguimiento durante 10 años a este problema. Entonces, quienes intentan descalificarnos diciendo que no somos militares, bueno, pues les presentamos entonces la versión de militares que sí han estado en el más alto nivel en batallas reales, Vicente. Así es, profe, pues hay que seguir invitando a la gente para que se sume a tu canal y para que te siga en redes sociales. Gracias, Vicente. Pues a toda la audiencia de Sin Censura los invitamos al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y allá abordamos de lunes a viernes de 4:30 de la tarde en adelante, y también de 10:30 de la noche en adelante, en el único y verdadero club de los desvelados para el análisis de la geopolítica y las relaciones internacionales. Los temas que están en este momento pues en boga, pero no los abordamos únicamente desde la coyuntura, sino también los repensamos desde las causas estructurales de los mismos. El canal se llama Tu Profe de RI, y pues estamos a la orden, Vicente, con una lectura, con una práctica universitaria, porque queremos despertar la conciencia, y como dice el buen Toño, también con el espíritu crítico, Vicente. Pues te agradezco, Jesús, te agradezco, doctor, que estés con nosotros en esta que también es tu casa. Te mando un abrazo y estamos al pendiente de los análisis, de la información que compartes. Cuídate. Abrazo y muchas gracias, Vicente, como siempre. Gracias. Y mi querido Toño. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.